Hola, hola, bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos, yo soy Álvaro Pérez Catar y esto es A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en poco tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Además, conocer la historia de vida de personas que nos inspiran. Diagnóstico no es pronóstico, es una frase que tiene tiempo acompañándome. Es una frase de la autoría de un muy querido amigo, alguien que me ha inspirado durante mucho tiempo. Y además me permitió relacionarme con la realidad y con todo lo que me toca enfrentar desde una manera distinta. Han sido muchos los episodios de mi vida en que alguien me ha dicho eventualmente, esto no es posible, esto no va a pasar, ya va que tú no estás preparado para esto, no estás listo. Y generalmente cuando recuerdo esa frase me conecto un poco mejor con mi intuición, con mi intención de crear una realidad distinta a lo que parece que no es posible. La historia de vida de mi invitado nos comprueba que somos nosotros los únicos capaces de crear la realidad que queremos experimentar. Vamos a ver de quién se trata. Michael Melamed es un economista, orador motivacional, conferencista, corredor de larga distancia, profesor de filosofía y psicoterapeuta venezolano, cofundador de la empresa de alto rendimiento DAR. Además, ha realizado parapente, paracaidismo, buceo, alpinismo y atletismo. Melamed nació con una condición llamada hipotonía. Es el segundo hijo de Maritza Trujillo y Alberto Melamed. Al nacer, Melamed fue diagnosticado con retraso motor debido a un asfixiamiento durante el nacimiento de su cordón umbilical. Los médicos no le dieron mucho tiempo de vida, sin embargo sobrevivió y sus familiares decidieron que no sería alguien especial. Asimismo, comenzaron a llenarlo de optimismo y alegría, alentándolo con frases como "nunca digas no puedo", hasta que poco a poco comenzó a moverse. Ulteriormente se incorporó por decisión propia a la escuela en la que también estudiaban sus hermanos. Durante su estadía en la escuela, recibió también el apoyo de sus compañeros de clase. Más tarde ingresó a la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudió economía, además de convertirse en un líder estudiantil. Posteriormente emigró a la ciudad de Londres, en Reino Unido, con distintos propósitos. Luego de su estadía en dicho país, Melamed decidió regresar a Venezuela, donde por otro lado optó en dejar su profesión para enfocarse por completo al ser humano. Asimismo, comenzó a desenvolverse como educador experiencial en variadas organizaciones juveniles de su país natal y también en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro invitado, mi queridísimo amigo Michael Melamed. Michael, bienvenido. ¿Cómo estás? Por fin! ¡Qué belleza! Muy contento de estar en esta nueva, tu etapa y nuestra etapa como mundo, ¿no? Después de esta pandemia que nos ha terminado de tapar un poco la cara, pero de tener entonces ahora la mirada más afuera, más expresiva, más como medio de no evitar mirarnos a los ojos, ¿no? Que al final es quizás una manera más bonita de conectar. Todo lo que te conocemos, además, sabemos que tu mirada siempre ha sido muy expresiva. ¿Esto con qué tiene que ver? Mira, tiene que ver, además que yo creo que yo vengo diseñado como pre-COVID y ya estaba listo para lo que venía y de alguna forma tiene que ver con que primero yo fui un testigo de la vida antes de ser un protagonista de la vida. Al principio de mi vida, justamente ese diagnóstico me decía que yo iba a ver la vida pasar y que me quedara con eso y que era suficiente. Y en algún momento decidí ser protagonista de la vida y en este momento, fíjate que me tocó en épocas de pandemia coger un poquito de ambas y de alguna forma disfrutar de ser testigo de las vivencias de muchas personas mientras yo estaba recogido cuidándome y de alguna otra forma entonces empezar a volver a ser protagonista de mi vida, sea dentro de un espacio reducido o fuera de la casa, pero sobre todo dentro de mí mismo, que es un espacio que a veces, igual que no estábamos acostumbrados a vivir acá en casa,
a veces no estamos acostumbrados a vivir dentro de nosotros. Totalmente. Ahora, quizás este momento de introspección que te trajo la pandemia fue distinto a lo que fueron los inicios de tu vida. Es decir, ya ahora en medio de la pandemia igual tú eras Michael Melamed y estabas, digamos, quizá un poco más preparado para afrontar un momento tan duro como este, aun cuando soy testigo, porque somos amigos personales, verdaderamente te aislaste y no tuviste contacto con la gente durante mucho tiempo, salvo con tu equipo de trabajo más cercano o con tu familia. Yo quisiera, dicho esto, ya que me estás asintiendo, que nos contaras un poco cómo era esa niñez, digamos, cómo era Michael antes de ser Michael, que todos conocemos hoy en día. Y hago ese paralelismo un poco, porque según Nietzsche hay un eterno retorno y siempre vamos a volver al mismo punto, pero supuestamente en un nivel superior. Esa es la idea evolutiva, pero no necesariamente, porque a veces creyendo que eres algo que no estás preparado para hacer, a veces enfrentar el mismo punto, poniéndote la expectativa de haberlo evolucionado, te hace quizás ubicarte en un espacio que todavía no estás. Y eso ciertamente le pasó a muchos clientes que tuve el orgullo de acompañar vía en línea durante todo este año de pandemia, y por supuesto que me pasó a mí también. Esa expectativa de, bueno, tú eres Michael Melamed. No, pero eso no quiere decir nada. Cuando una situación novedosa o cuando una situación retrospectiva y tú dices, pero ya esto lo había superado, ya esto lo había vivido y ya tendría que estar distinto. De alguna manera te devuelve a eso que se sentía originalmente. A la famosa impotencia. Esa palabra que por lo menos me marcó en la vida desde pequeño y que era aquello que yo no podía, me llenaba de rabia interna porque supuestamente debería, según expectativas de yo no sé quién, poder. Y sobre todo cuando a ti te recordaban o te decían, todo se puede. Y no todo se puede. Y la gente dirá, pero ya va, ¿cómo es eso? Si tú tienes toda la vida diciendo que todo se puede. No, yo nunca he dicho eso. Yo he vivido, y a través de lo que yo he vivido, la gente ha asumido que todo se puede. Y no, justamente, hemos logrado cosas porque hemos asumido que otras no se van a poder. Por tanto, lo que sí se puede, eso lo logramos. Y nos enfocamos en hacer en lo que se puede. Pero para eso necesitamos soltar todo lo demás. Para eso necesitamos priorizar, para eso necesitamos perdonarnos y aceptar que aquello que no, y ya está. Pero eso no nos identifica, eso no nos define, eso como personas, por eso no somos menos. Simplemente enfocándonos en lo que sí, probablemente podemos construir una vida que está destinada para nosotros. Con esto me quiero quedar. Y además quiero agregarle a lo que acabas de decir que hay una frase que me gustaría entender mucho mejor de tu parte, que también forma parte de tu arsenal de historias y experiencias que compartes con la gente, y es: si lo sueñas, haz que pase. ¿Con qué se come eso? Me lo cuentas en la próxima parte. Ya venimos con más de Michael Melamed. Michael Melamed, a pesar de su condición física, o precisamente gracias a ello, ha participado en diversos maratones y ha logrado culminarlos exitosamente. En el año 2011 participó en el Maratón de Nueva York. Posteriormente asistió al de Berlín, el de Chicago, el de Tokio y el de Boston. Cabe destacar que también ha llegado a la cumbre del Pico Bolívar en Venezuela y más recientemente alcanzó una de sus más preciadas metas: coronar la cumbre del Tepuy Roraima, uno de los territorios más antiguos del planeta, en su natal Venezuela. Tras 8 días de recorrido y bajo la guía de la empresa Cruz de Bolívar y de la pareja venezolana mejor conocida como Dos Locos de Viaje, que se encargan de enaltecer el turismo del país, Melamed compartió varias fotografías y videos de lo que fue su experiencia, calificando el momento como inolvidable. Asimismo, la pareja de aventureros también expresaron su satisfacción de haber hecho ese viaje con una figura tan inspiradora.
De vuelta con más del programa, a ver si nos entendemos hoy con Michael Melamed. Si lo sueñas, haz que pase. No solamente es el nombre de uno de tus libros, sino además una frase que te acompaña. Pero tú acabas de decir algo en el corte anterior que me encantó y quiero recoger. No todo, verdaderamente no todo es posible. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente posible? Lo verdaderamente posible es lo verdaderamente viable y es lo verdaderamente que puedes asumir en el día a día. El día de hoy es el día más importante de tu vida por una sola razón. Y es porque es el único día donde puedes accionar. Es el único día donde puedes hacer algo. Es el único día donde puedes hacer. Donde la acción mueve tu vida. Donde el movimiento parte de tu acción. Donde las ganas no nacen de una generación espontánea, sino que nacen de tu propio movimiento. Nace de tu propia pasión por vivir. Escuché hace poco algo muy impresionante de una campeona de la ATP, se llama Naomi Osaka, y ella decía y establecía que cuando ella perdió uno de sus Grand Slam, perdió porque todavía no tenía una mentalidad de campeona. ¿Y qué era una mentalidad de campeona? Y pareciera que una mentalidad de campeona, según lo que antes nos habían dicho, era que todo se puede. Era todo lo contrario. Para ella una mentalidad de campeona es que cuando ella no está a su 100%, igual ella puede ejecutar. No esperar estar al 100%. No hay un momento perfecto. No hay, y tú sobre todo, y yo sobre todo, y todos sobre todo, no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos. No esperemos la perfección para entrar en acción. Entonces, creo que si lo sueñas a que pase, tiene que ver con esa capacidad de que el sueño se construye en acción, que el sueño va emergiendo en acción, que ni siquiera el sueño es el sueño, ni siquiera está visualizado, ni siquiera está creado, ni siquiera es algo cierto, no tenemos idea. De hecho, lo más bonito que le pasa a la gente es voltear para atrás y decir, ¿cómo llegué aquí? Eso es lo más bello que le puede pasar. Y esas son las grandes historias. Las grandes historias se sorprenden y se emocionan y dicen, no tengo idea cómo llegué aquí. Es como estar en un estado de fluidez, porque tú sabes que los hacedores, como tú y como yo, generalmente queremos o tenemos una tendencia a querer controlar lo que va a pasar, porque estamos muy siempre asociándonos con la capacidad que tenemos de hacer posible algo. Y a mí me ha pasado, sobre todo recientemente, que me he encontrado con muchos compañeros de trabajo, o varios, incluso amigos personales, que están como en un mood distinto. Es como que, bueno, si sale, chévere. Si va fluyendo, perfecto. Y si no fluye, también está bien. Eso tú lo compartes. ¿Cómo ves tú, digamos, esa otra filosofía de vida que podría contrastarse con aquellos que siempre estamos tratando de hacer algo al respecto? Mira, sin duda alguna lo podemos ver en tres distintos autores. Tenemos el autor de la teoría del flow o la teoría psicológica de la fluidez, que justamente un estado de flow es aquel que te permite dar un continuo a tu vida. Porque definitivamente la vida no es una estructura segmentada de episodios. No, la vida va a continuo. Y cuando uno trata de controlar, lo que está tratando es de enmarcar un episodio. Y al final se va perdiendo ese espacio fluido, ese espacio de suavidad, donde un episodio conecta con el otro. Los conectores son los que se va perdiendo. El otro tema es cómo la física cuántica habla de la vida como estado de ondas, como estado justamente de ondas fluidas, y que mientras más alta sea la frecuencia de esas ondas, más vas a poder vivir sanamente, más vas a poder vivir energizadamente y por supuesto más vas a vivir en términos de habiendo logrado, porque el logro no tiene que ver con éxito y fracaso. El logro tiene que ver con tener la mayor cantidad de interacciones con la vida para que definitivamente la vida te dé las enseñanzas para poder evolucionar. Y por último, un autor que murió el año pasado justamente, se llama Sir Ken Robinson, que habla del elemento. Claro, un librazo. Claro, y cuando tú estás en tu elemento, tú te vas a sentir en fluidez. Entonces, y al final descubrimos
que lo que buscamos como certeza está en tus sensaciones. Y cuando te ubicas en tus sensaciones, vas a poder saber si estás donde es o si no estás donde es. Y todo está bien. Lo que se me hace muy evidente en esta conversación es que, bueno, por supuesto te has dedicado durante mucho tiempo a estudiar el comportamiento humano e incluso a crear tus propias teorías. Y yo como amigo personal puedo decir que también has encontrado una manera bien personal de interpretar lo que quizá hoy es un conocimiento que está a disposición del mundo. Ahora, quería preguntarte por antes de esto, antes de estudiar psicoterapia, después del famoso diagnóstico, ¿cómo era la vida de Michael Melamed? Porque hoy en día, como amigo personal, más puedo decir que nosotros te consideramos un maestro Yoda. Cuando yo tengo que tomar una decisión importante en mi vida, muchas veces te llamo y tú lo sabes. Y sé que además es un comportamiento muy común entre los que te apreciamos y tenemos la dicha de tenerte cerca. Pero ese conocimiento siempre ha estado en ti. A ver, gracias a Dios te puedo decir que no. Es decir, primero que yo he tenido el orgullo, el privilegio y lo digo y me conmuevo de conocer a grandes maestros. Entonces, yo puedo decir que la fluidez en mí tiene que ver también con haber visto fluir a otros, y eso es muy importante para ser parte de un linaje, para ser parte de uno de muchos linajes, para ser un conector entre una etapa y otra del conocimiento, y lo ves en las distintas escuelas psicológicas, pero lo ves en las escuelas de arte, pero lo ves en todas, van evolucionando de maestros a discípulos que al final son maestros y discípulos, y al final todos somos discípulos del gran maestro que es la vida, ¿no? Entonces, no, simplemente la vida me dio la necesidad y por tanto la oportunidad de interactuar quizás más profundo en ella en ciertos momentos y en ciertos aspectos. Detengámonos ahí. Ajá. La vida me llevó a la necesidad de indagar en ciertos aspectos. Y bueno, me quiero quedar en ese Michael Melamed que en ese momento no tenía las herramientas con las que cuento hoy en día. Vale. Y de eso hablamos en la próxima parte. Ya venimos con más. Michael Melamed, a ver si nos entendemos. De vuelta con más, a ver si nos entendemos. Hoy con Michael Melamed, es nuestro invitado el día de hoy y nos quedamos en un punto que a mí me parece particularmente interesante. Ya lo decía yo, todos los que te queremos te consideramos una persona con mucha sabiduría acerca de la vida y acerca de la manera de afrontar las distintas retos que la vida misma nos presenta, ¿no? Con una visión siempre fuera del lote. Y ya tú me decías que eso no siempre había estado allí, que tuviste la necesidad, o la vida te presentó la necesidad de empezar a indagar en distintos aspectos. Yo quisiera ubicarnos un poquito en ese Michael que no tenía las herramientas. ¿Y en qué momento se dio cuenta de que era necesario empezar a indagar y adquirió ese ánimo por la vida? Me atrevo a presumir, bueno, no es una presunción porque en realidad lo hemos conversado, que hubo que estar muy, muy, muy en la oscuridad para entender esa necesidad que había de indagar un poco más. Sí, a ver, por supuesto, la luz y la oscuridad a veces las presuponemos como favorables o desfavorables, buenas, malas, y nos vamos por una o por otra. Y al final es parte de una misma energía, es parte de nosotros mismos. Estoy en esa misma onda de verlo así. Quizás la perfección es como la conjunción de la luz y la oscuridad, ¿no? Bueno, es la integración, es una manera de abrazarte en toda, y de alguna manera aceptarte como eres y perdonarte también. Pero cuando eres un niño, de alguna forma, la luz y la oscuridad son estímulos. Al final nosotros somos seres vivos y nuestro sistema nervioso es estimulado constantemente por un entorno que a veces es estimulante, a veces es amenazante. Y de ahí nos vamos derivando. Por tanto,
cualquier persona va a tener en su conducta básicamente una historia, o la manifestación de una historia. Y cuando tú veas una persona, vas a ver una historia. Pero esa historia no se queda allí. Esa historia puede evolucionar constantemente. De hecho, esa es la naturaleza. Y cuando no pase así, es enfermedad. Cuando no pase así, definitivamente hay un bloqueo en esas capacidades de esa persona. Y normalmente yo he estimado que hay 3 cosas en las que las personas se bloquean. Una es en su pasión, otra es en su foco y otra es en su acción. Son las 3 cosas. Y definitivamente cuando desbloqueas una de esas o las 3, terminas pudiendo evolucionar. Pero lo más impresionante es que solamente el 5% de nuestro estado natural es de conciencia. El 95% de nuestras acciones, pensamientos y emociones son inconscientes. Entonces imagínate tú, vivimos verdaderamente muy poco de lo que sabemos que estamos viviendo. En mi caso, yo tuve que sobrevivir a las expectativas de mi entorno, en el hecho de una casa muy estimulante que me decía todo se puede, y un entorno muy amenazante que me decía eso no es verdad y mírate. Entonces entre uno y otro pues fuimos sacando lo mejor de cada circunstancia que nos fue pasando para interactuar además con cada uno de esos personajes que se fueron cruzando en la vida, porque si hay algo que me puso la vida desde el principio, es que yo necesito de alguna manera el contacto humano para estar en este mundo. Y entonces yo interactué profundamente con cada una de esas personas hasta entender que no era que yo necesitaba, sino que yo estaba intercambiando. Y que yo no sabía, pero cuando alguien me estaba dando, yo también le daba. Y eso me lleva a la verdadera valoración y conciencia de quién puedo ser. Y ojalá que nos esté escuchando, nos esté viendo, entienda que está dándole a su mundo y que pueda valorarse en su justa medida para entender que no, que todo es un intercambio y un intercambio sano pasa por también valorarte, reconocerte y validarte para poder entrar en este mundo con algo que aportar. Quiere decir que el rol de la familia y de eso que tú encontrabas en tu casa tan estimulante, de alguna manera te ayudó a contrarrestar aquello que podría resultar no solo amenazante, sino quizá oscuro fuera de ese entorno familiar. A veces sí, a veces era más amenazante. Porque era muy retador. Tener que completar esa expectativa y decir, ok, tú eres él, vámonos, todo se puede, lo vas a lograr. Y wow, pero déjeme un espacio, pero no era déjenme un espacio, porque todo tiene que pasar de alguna forma. Y por supuesto, imagínate tú, yo agradezco a la vida y a mi familia y a todos los elementos que fueron pasando por mi vida por generar ese estímulo, aun cuando después me tocó pasar por la oscuridad de descubrir que aquella aspiración de que todo se podía no era no solamente verdad, sino era una tortura, hasta poder entonces comprender que cada uno haciendo lo suyo ganamos todos. Y no solamente, yo diría que lo amenazante o no que podía resultar el apoyo que tenía tu familia, sino que además yo soy de los que parte de la idea de que nadie viene al mundo sin las herramientas necesarias para cumplir con su propósito, que es parte también de lo que dice Ken Robinson en El Elemento. Y quizás era como la artillería que tú necesitabas para después inspirar a tanta gente en el mundo, ¿no? Pero yo quisiera que habláramos de quién inspira a quien nos inspira, empezando por una figura que ha sido clave dentro de tu familia como tu padre. Sí, y fíjate que me toca pasar por esa oscuridad para reconocer otra vez, como decíamos de Nietzsche,
volver al mismo punto, pero ya desde otra mirada. Y mirar a mi padre, por ejemplo, o a mi madre, dos personajes impresionantes, inspiradores, pero desde la liviandad de que son seres humanos, milagros en mi vida y a la vez seres humanos con sus virtudes y defectos, que solamente aquello que es imperfecto se puede amar de verdad. Aquello que tú creas que es perfecto lo estás idealizando. Pero si logras amar es porque hay algo que no es perfecto. Porque verdaderamente en la imperfección está el amor. Está la posibilidad de amar. Entonces, amar a mi padre, reconocer a mi padre, ese señor que hizo todo lo que necesitaba para que definitivamente mi bandera fuese mi acción constante y que yo tuviera que ganarme todo lo que podía lograr en la vida, y que él me dijo: no te regalen nada, todo te lo vas a ganar. Lo que no me dijo es que a veces ya lo logramos y no lo vemos, y ves unas personas que constantemente van luchando, sintiéndose, y esta palabra puede resonar en algunas personas, sintiéndose insuficientes, cuando ya han hecho un montón de cosas para reconocerse y celebrarse. Entonces, definitivamente, a los padres, a las madres, a los seres amados, valorarlos y venerarlos por lo que son seres humanos, con virtudes y defectos, los cuales nos van dando lo mejor que pueden, pero no hacernos la expectativa que entonces que es por ellos que lo estamos haciendo, sino todo lo contrario, sino que ellos son una de esas afortunadas circunstancias de nuestra vida, porque la decisión la tomamos todos los días nosotros mismos. Y ya que hablamos de la familia, yo sé que hay algo muy importante para ti y que además lo entiendes como, más que como tu familia, como tu hogar, y es el sentido de pertenencia que sientes por el país. Algo que además ha determinado mucho de lo que haces. Tú te propusiste en un momento de tu vida, una vez tú me contabas que algo que también siempre recuerdo, y es que la gente te recordará al menos por 3 cosas. Y una de ellas en tu caso, sin duda alguna, son los maratones y cómo a través de ellos inspiraste a tantos venezolanos, ¿no? Pero luego con tu propio testimonio de vida y con todo lo que has venido haciendo a través del tiempo, yo quisiera que en la próxima parte habláramos de tu relación con Venezuela y cómo la entiendes en los distintos contextos y te relacionas con ella. Michael Melamed con nosotros, a ver si nos entendemos. Ya venimos. La palabra define nuestra realidad. Son como una especie de llave que nos permite la entrada a esa realidad que nosotros escogemos. La primera palabra que marcó mi vida fue no. Mi primer encuentro con la negativa definida y definitoria fue mi primer día de mi existencia, cuando la no posibilidad de vida expresada en los diagnósticos médicos se contraponía con vivencias y deseos que estaban dentro de mí. Ellos, con su certeza newtoniana, donde lo que se sabe es igual a lo que se es. Yo, con mi incertidumbre cuántica, que me indicaba que nada es tan grande como para no intentarlo. 7 días me daban como sentencia, pero al parecer la sentencia dio paso a la posibilidad. Me dijeron que no iba a vivir y viví. Me dijeron que no iba a caminar y caminé. Me dijeron que no iba a hablar bien. ¿Qué es bien? Porque aquí estoy siendo yo conferencista de profesión, ¿eh? Me dijeron que no iba a subir montañas. Y llegamos a los 5.007 metros del techo de Venezuela, el llamado Pico Bolívar. Y así a cada no le pusimos otra palabra, un sí mucho más grande por delante, que no tenía que ver con ningún tipo de superpoderes,
sino con aceptar que nunca es cuestión del qué, y siempre es cuestión del cómo. Continuamos a ver si nos entendemos, con el gusto de conversar con un queridísimo amigo, Michael Melamed. Venezuela entera te celebra a ti. Y yo tengo una premisa: en la medida en que tú abrazas a tu país, él te abraza a ti. Por supuesto que eso no te va a librar de afrontar todas las dificultades que pueden estar asociadas a vivir en un contexto que está difícil, no solamente aquí, sino en diferentes partes del mundo. Pero yo quisiera, más allá de emitir mi opinión al respecto, que es pública, entender cómo ha sido tu manera de relacionarte con el país durante todos estos años y cómo lo ves hoy. ¿Ha cambiado de alguna manera? Porque sé que es parte del gran compromiso que verdaderamente te mueve en tu día a día. Mira, cuando hablamos de Venezuela, nada más cuando se menciona la palabra Venezuela, es quizá lo más conmovedor que pasa y me pasa. Y es algo como los grandes amores, ¿verdad? Que no se racionalizan, no, es un tema, por supuesto que desde quizá 3 o más ángulos. Mi aspiración para la mejor Venezuela posible, desde el quehacer de cada uno, pequeñito, grandote, siempre propositivo y siempre hacia adelante, porque independientemente de lo que bien o mal que estén haciendo los demás, pues ni me puedo yo responsabilizar por lo que hacen ellos, yo tengo que responsabilizarme por lo que yo puedo hacer en ese sentido. Por ver a Venezuela y su potencial como Dios mío, como por un lado, de las cosas más bellas que nos pueden pasar, y por el otro lado, como las cosas más injustas que podemos mirar, en el sentido de no solamente lo que hemos hecho, y ahí nos necesitaríamos incluir todo, con la actualidad nuestra en función de su potencial, sino además cómo nos referimos a veces a nuestra tierra, imposibilitando cualquier otra cosa, porque al final, créeme, que cuántas veces, y volvemos al origen de tu entrevista, diagnóstico no es pronóstico, pero claro, el diagnóstico es de todos los días, entonces, wow, además de las dificultades, pues los diagnósticos verbales están a la orden del día, lo cual, pues, a algunos los achicopala y a otros los eleva. Y esa es la historia de la humanidad. Pero por último, entender que Venezuela ya no es un territorio. Que Venezuela es donde está su gente. Que Venezuela es donde está su gente y hoy en día está regada por el mundo entero. Y donde llegan los venezolanos, la cosa es fértil. Y nacen cosas espectaculares. Y hay testimonios impresionantes. Entonces, cuando uno ve eso, ¿cómo va a no tener sembrada esperanza? Pero claro, volvemos al tema. Pasión, foco, acción. Entonces, podemos tener toda la pasión del mundo, pero si no tenemos el foco puesto en lo que necesitamos, y en cómo necesitamos estructurarlo, y en cómo necesitamos hacer cada uno lo suyo para que ganemos todos, y después la acción cotidiana y disciplinada, porque cuando no tengas ganas que la disciplina sea tu bandera, o sea, ya está, un día no vas a tener ganas, pues que la disciplina sea tu bandera, y ya está, y no disciplina por obligación, es disciplina por pasión. Y convicción. Y convicción de algo que va más allá de algo entendible. Porque nada que se haya hecho en el mundo que emocione ha sido algo lógico. Ha sido algo que nadie lo vio y de pronto alguien lo hizo y entonces algo, ¡wow!
pero partió de esa ilógica que nadie vio y que después entonces todo el mundo dice, claro, y cómo no se me ocurrió a mí antes. Esa es la típica frase. Por Dios, Venezuela ocurrió, ocurrirá y seguirá ocurriendo en la medida que haya venezolanos y no venezolanos disponibles a entregar su corazón y su acción cotidiana y su disciplina y su foco y su estructura y su organización y su estrategia y su planificación para construir un largo plazo. Y sobre todo yo le agregaría, cosa que me encanta la reflexión que acabas de hacer, pero le agregaría que la disposición de que las ganas le ganen al miedo que puede representar esta incertidumbre. No sé si al final, pero eso ya ni siquiera es Venezuela. Eso al final es el mundo. Al final eso es la vida. Al final cuando las ganas, no es que, porque no hay competencia entre las ganas y el miedo. A veces no hay competencia, a veces el miedo... Hay que dejar que te acompañe y tenerlo ya al lado. No, y es un combustible. Así es. A veces el miedo es más combustible. A veces el miedo es más. A veces el miedo es el último empujoncito que necesitas para decir, ¿sabes cómo es? Y te vas para adelante. Entonces, yo creo que ahí el tema es que Venezuela, en nuestra voz, tiene que ser siempre algo muy grande. Es como la mamá de uno, pues. Es como la mamá de uno. Cuando uno habla de su mamá, wow, tiene que ser una cosa muy grande. Y no por ser religioso, pero en los 10 mandamientos, en los 10, hay uno que dice, en los 10, o sea, no hay 20, hay 10 nada más. Y uno es honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, de los 10, wow. O sea, a la altura de no matarás y no robarás, por Dios. O sea, imagínate tú, y si Venezuela es nuestra mamá, ¿cómo la estamos honrando? Y yo creo que cada uno con su acción cotidiana, pues, y al final lo que sale de ti, entra en ti. Lo que sale de ti eres tú. Entonces, al final, somos lo que terminamos no solamente diciendo, no solamente haciendo, sino sobre todo siendo en coherencia constante y continua, sin pretender perfección, porque yo creo que una de las grandes, de los grandes desafíos que tenemos los venezolanos todavía es la aspiración de hacer cuando la cosa esté perfecta y no de hacer para que la cosa esté mejor y agradecer que puede estar mejor y desde ese agradecimiento agarrarnos para un día más, porque un día más, eso es lo que necesitamos para hacer, cónchale. En esta época donde tanta gente ha muerto, un día más. ¿Cuántas veces no hemos pedido un día más para alguien? ¿Y por qué no agradecer para nosotros un día más? Gracias, Michael, por acompañarnos. Te quiero mucho. Igual. Gracias por estar aquí. Amén.